Buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida al conversatorio organizado por la Escuela de Economía y Gestión Ambiental de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. El evento de hoy se va a dividir en dos partes. Primero contaremos con la ponencia de Daniel Guitián sobre la gestión ambiental en el sector de hidrocarburos, el caso Repsol. Al finalizar, daremos paso a un espacio de diálogo con el público en el cual vamos a poder realizar preguntas, hago comentarios a través del chat o habilitando el micrófono. Para empezar, tenemos el agrado de contar con la participación de Daniel Guitián. Él es biólogo por la Universidad Central de Venezuela, cuenta con un magíster en Ingeniería Ambiental por la Universidad Católica Andrés Bello, es investigador, docente y consultor en el área de gestión ambiental. Actualmente es docente en la carrera de Economía y Gestión Ambiental y miembro del Grupo de Investigación de Economía y Cambio Climático de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Daniel. Dicho esto, damos pase a tu ponencia. Muchas gracias, Mireya. Gracias a la escuela por la invitación. Gracias a los organizadores del evento y a todos los asistentes. Bien, voy a pasar a compartir pantalla. Bien, el día de hoy, como les ha mencionado Mireya, conversaremos sobre la gestión ambiental en el sector hidrocarburos. Y nos vamos a referir particularmente al caso del derrame de petróleo ocurrido en Ventanilla, digamos, en Repsol, ¿no? en la refinería. Les propongo el siguiente contenido, ¿no? Me parece que tengo aproximadamente 40 minutos para esta presentación, para luego pasar a dialogar, a interactuar, ¿no? Mi propuesta inicial es la siguiente. Como es un conversatorio, ustedes podrían incluir un punto adicional, ¿no? Sin embargo, considero pertinente mencionar estos 5 puntos. Primero, hablar un poco del sector hidrocarburos, donde he tenido la oportunidad de trabajar como consultor durante varios años. Digamos, he trabajado no solo a nivel de consultoría, sino también a nivel de investigación. El sector hidrocarburos, vamos a hablar brevemente, ¿no? Una introducción. Luego, como segundo punto, les propongo hablar un poco sobre los derrames de petróleo, haciendo énfasis particularmente en el derrame ocurrido en Ventanilla. Luego, hablar sobre los instrumentos de gestión ambiental del sector hidrocarburos y particularmente los que tienen aplicación o vinculación en los casos de derrame. Seguido a este punto, me gustaría hablarles muy brevemente, pero sí de manera esquemática, sobre las medidas que se deben implementar cuando ocurren derrames de petróleo, ¿no? Y sobre todo diferenciar lo que son las medidas de contención, las medidas de limpieza, las medidas de remediación y las medidas de restauración, ¿no? Hemos visto un poco digamos, en los medios en general, que se ha usado estos términos sin distinción. Se han usado un poco, vemos imágenes de personas llenando bolsas de suelo contaminado y el titular dice que se está llevando a cabo una actividad de remediación o de restauración. Vamos a hablar un poco sobre cómo diferenciar estas medidas, porque además tienen fases, ¿no? en la escala temporal distintas. Bien, y finalmente quiero hablar sobre las prioridades que se deben considerar como plan de acción para el futuro, ¿no? Para el futuro inmediato, ¿no? Para atender el caso de Repsol, pero también para el futuro a largo plazo. Y en este punto, quizás allí yo he traído una base, una propuesta muy general, pero quizás esta propuesta la podemos enriquecer con los aportes que ustedes puedan ofrecer, ¿no? Evidentemente, un tema como el derrame de crudo es un tema que requiere una visión interdisciplinaria y es muy valioso poder contar con estudiantes y egresados
de la carrera de Economía y Gestión Ambiental para poder entender la magnitud de este problema. Bien, como les mencioné en el contenido, quiero hablar brevemente sobre el sector hidrocarburos. Podríamos clasificar este sector en cuatro grandes, digamos, macroprocesos, aunque son más realmente, pero por razones de tiempo y espacio vamos a considerar estos cuatro, que además, digamos, podríamos diferenciar exploración de producción, pero lo que quiero es hacer un recorrido esquemático. Lo primero, evidentemente, es la exploración y la producción de petróleo. Luego, el almacenamiento de ese petróleo y el transporte hacia las refinerías, donde se generan los productos que finalmente son distribuidos y comercializados. Uno de los puntos de mayor riesgo o de las etapas de mayor riesgo en cuanto a derrames de hidrocarburos es justamente la fase de transporte, ¿no? Que fue donde ocurrió justamente el derrame de hidrocarburo en la refinería de La Pampilla por parte de Repsol en una operación de descarga. ¿Bien? Ahora, esto no solo tiene un riesgo importante a nivel de el transporte que ocurre a nivel marítimo, sino también en los ecosistemas terrestres. El crudo es transportado a través de oleoductos que con mucha frecuencia pueden generar algún tipo de efectos y generar algún tipo de eventualidad, ¿no? Valdría la pena mencionar los derrames que han ocurrido en Amazonas, por ejemplo. Tengo datos que hablan de más de 400 derrames entre el 2000 y el 2019, eh, mm, en los cuales muchos de ellos han ocurrido en otros, ¿no? Entonces, son espacios que no están totalmente controlados por la empresa y además, cuando estudias gestión ambiental en general, corredores, ¿no? Puede ser corredores de fluidos eléctricos, acueductos, gasoductos, oleoductos. Evidentemente tenemos una particularidad en términos del área de influencia que debemos considerar y la sectorización por tramo de ese trayecto. Pero bueno, lo que sí quiero destacar es que, digamos, es uno de los puntos de mayor riesgo, el tema del transporte a la hora, digamos, de eventualidades del tipo de derrames de crudo. No solo preocupan los derrames ocurridos, como les he mencionado, en la Amazonía peruana, que son más de 400, de acuerdo a datos que he podido revisar, sino, digamos, de toda la cuenca amazónica, de todos los países que forman parte de la cuenca amazónica, donde con cierta frecuencia se están generando derrames en un ecosistema que tiene un alto nivel de fragilidad, de sensibilidad y además de importancia a nivel de servicios ecosistémicos, ¿no? Estamos hablando no solo de recursos hídricos, sino toda la existencia o la importancia que tiene el Amazonas desde el punto de vista de sumidero de carbono, y otros, evidentemente, servicios ecosistémicos además de la importancia a nivel de diversidad biológica, etc. Ahora, nos vamos a concentrar el día de hoy en el derrame de Repsol, ¿no? Digamos que es donde queremos hacer énfasis. Uno digamos, factores claves a la hora de un derrame es conocer el tipo de petróleo que se ha derramado. Eso es algo que hasta la fecha no hemos podido conocer, ¿no? En cuanto, en el caso de Repsol, y es un tema muy importante, ¿no? Es lógico pensar que si nosotros necesitamos atender una contaminación por un agente contaminante, necesitamos conocer el agente contaminante para poder establecer las medidas que permitan tratarlo, ¿bien? Entonces, los componentes del petróleo por lo general se clasifican en cuatro de acuerdo a su solubilidad en solventes orgánicos. Estos componentes son saturados, aromáticos, resinas y asfalteno. Estos componentes del petróleo no se degradan con la misma rapidez. Los componentes saturados y aromáticos, que están en la parte superior de este esquema,
son menos persistentes en el ambiente, es decir, son más volátiles. Sin embargo, son más tóxicos que las resinas y los asfaltenos. Estos componentes de resinas y asfaltenos son menos tóxicos, sin embargo, perduran más en el ambiente, particularmente en los sedimentos. En tal sentido, conocer estas características es importante para seleccionar los tratamientos que permitan remediar la contaminación. Además, hay otro tema de peso. Por lo general, este análisis en particular para determinar la proporción de estos componentes en el petróleo es un análisis SARA, así se le denomina por las iniciales justamente de los 4 componentes, pero hay otro tipo de evaluaciones que se hacen que permiten medir los grados API, que es básicamente el peso del hidrocarburo, que también nos va a permitir conocer cómo se mueve el hidrocarburo en el ambiente donde se ha derramado, pero particularmente qué tan tóxico es para los organismos expuestos. Los saturados y aromáticos, ¿no? Para terminar con este punto, son los petróleos, el petróleo que tiene mayor proporción de saturados y aromáticos, son más livianos que digamos, los hidrocarburos que tienen mayor proporción de resinas y asfaltenos. Entonces allí esta diferencia hay que conocerla para poder establecer las medidas pertinentes. Luego tenemos que, así como el hidrocarburo tiene distintas maneras, distintos tipos, existen distintos tipos de petróleo, también existe una diferencia en cuanto a la tolerancia de los organismos expuestos a derrames de hidrocarburos. No todos los organismos, digamos, sufren las mismas consecuencias ante un derrame. Y eso es otro punto clave que se debe entender a la hora de poder establecer medidas. En este caso les he traído como ejemplo un artículo que he publicado en el 2020, está disponible en internet, donde estudié este, la sobrevivencia de una especie de planta en particular a diferentes dosis de hidrocarburos. Básicamente lo que hice en este caso fue una prueba de toxicidad que me permitía determinar lo que llaman dosis letal, que es básicamente la concentración en la cual se genera el 50% de mortalidad en esa especie. Ahora, lo que quisiera destacar con este tema no es tanto esta investigación, sino que esta curva que les estoy mostrando en este momento, que fíjense, el eje Y es porcentaje de sobrevivencia y el eje X es concentraciones de hidrocarburos. En este caso usé petróleo pesado. Esta curva de sobrevivencia no es la misma para todas las especies. Cada especie tiene una curva de sobrevivencia distinta. En tal sentido, eso es otro de los elementos que se deben considerar a la hora de establecer medidas para derrames. El otro factor importante es cómo se moviliza el petróleo luego que se ha derramado en un ambiente. Particularmente en los ecosistemas marinos, como el que ha ocurrido en Ventanilla, el crudo se puede movilizar de acuerdo a las corrientes, ¿no? Superficiales. Ahora, estas corrientes superficiales, por lo general, no son las únicas corrientes en el mar, ¿no? Aquí habría que hacer un análisis digamos, del movimiento de las corrientes, un análisis que puede incluir, es básicamente hidrodinámico y que permite simular el movimiento del crudo, ¿no? Esto de alguna manera sería útil porque en el momento de la contención del derrame, una alternativa que quizás no me parece no sé si se ha usado en el caso de Repsol, pero no es esperar que el derrame se mueva, ¿no? Que el hidrocarburo se mueva en el mar para establecer las barreras de contención, sino es hacer una simulación que se hace de manera muy rápida para los especialistas en este tema, un análisis hidrodinámico de las corrientes y se simula la pluma de dispersión de ese contaminante y se pueden establecer de manera anticipada las barreras de contención. ¿Bien? Algunos elementos del petróleo
precipitan, y eso es otro elemento que se debe tener en cuenta, no es solo una limpieza superficial, sino que seguramente hay sedimentos en el fondo que pueden estar contaminados. Esto es lo que ocurre en ecosistemas marinos. En ecosistemas terrestres, por ejemplo el caso de los derrames en el Amazonas, vemos que el hidrocarburo se desplaza tanto desde la zona más alta de relieve hasta la parte más baja del relieve. Este movimiento puede ocurrir tanto por escorrentía superficial, como vemos en esta flecha roja, como por drenaje profundo. Este drenaje del hidrocarburo puede afectar las aguas subterráneas y afectar los acuíferos, que son justamente los que recargan los cuerpos de agua, porque recuerden que en la parte, desde el punto de vista, digamos, geomorfológico, en la parte más baja del relieve, donde está la vega del valle, ¿no? Para usar terminología técnica, es justamente donde se encuentra el cuerpo de agua y hasta ahí va a llegar el hidrocarburo y evidentemente luego se desplaza con el río, ¿no? Además de este enfoque de distribución espacial, es necesario también, me esperen un momento, es necesario considerar el enfoque de cadena trófica. El enfoque de cadena trófica es básicamente un enfoque más biológico, pero que también debe ser considerado a la hora de entender cómo se va a trasladar ese contaminante. Cuando hablamos del enfoque de cadena trófica, nos estamos refiriendo a un proceso de acumulación de sustancias químicas en organismos vivos, ¿no? Es decir, el petróleo es asimilado por algunas especies, por algunos organismos, y esos organismos, en la medida que van, digamos, en una escala temporal de su crecimiento como especie, como individuo, va acumulando mayor concentración de crudo, y eso es lo que comúnmente se le denomina bioacumulación. Fíjense que el esquema que les he traído en esta lámina es estos círculos que ustedes ven, es una especie. Vamos a suponer cualquier especie que ustedes quieran, una especie de pez en el mar que en este momento está siendo afectado por el derrame de Repsol. Y vemos cómo va aumentando su coloración. Ese aumento de coloración es, digamos, el incremento en la concentración del contaminante, ¿no? Uno de los contaminantes, digamos, más tóxicos del petróleo o básicamente son los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son hidrocarburos este, que tienen un alto nivel tóxico. Ahora, el otro tema importante para entender el enfoque de cadena trófica es lo que ocurre a nivel justamente de esa relación trófica entre distintas especies. En este esquema que está o que se encuentra en la parte inferior, me voy a referir a un término que se usa en el campo de la toxicología, que es biomagnificación. En este caso vemos cómo estas figuras representan especies distintas y vemos también cómo va a aumentar la intensidad del color, que quiere decir que va aumentando la intensidad del contaminante en el organismo. Puede ser asimilado por los productores primarios. El ecosistema marino puede ser el fitoplancton. Vamos a asumir o pensar que ese fitoplancton que se ha, este, que ha asimilado ese hidrocarburo, luego ese contaminante luego es trasladado a los herbívoros que lo consumen, a los carnívoros que consumen esos herbívoros, y finalmente llega el contaminante a los depredadores topes, incluyendo el hombre. Por eso también es importante un análisis del enfoque de cadena trófica para poder entender que este problema, además de ser un problema de orden físico-natural biológico, también es un problema socioeconómico, porque muchas de esas especies que puedan resultar contaminadas son especies que son usadas en la producción de alimentos. Para concluir con esta primera parte, lo que les he mencionado es que la toxicidad del petróleo y particularmente de muchas sustancias contaminantes depende de dos variables. La primera de ellas es
la característica del contaminante, y la segunda es la tolerancia de los organismos expuestos. Esos elementos deben ser considerados en el momento de realizar un diagnóstico, ¿no? Que es la primera fase del proceso de gestión ambiental. Recuerden que el proceso de gestión ambiental inicia con evaluaciones, con caracterización del problema, porque no podemos atender un problema que no ha sido estudiado, ¿no? Todo tratamiento depende de un diagnóstico. En el caso de la gestión ambiental, algunos de estos elementos, seguramente podríamos mencionar muchísimos más, pero en este momento me parece crucial hablar de lo que está ocurriendo en este momento en los mares de Ventanilla, y de todo el área que ha sido afectada. Y es fundamental entonces conocer algunos de estos temas para tener un diagnóstico que nos permita justamente pasar a la segunda fase del proceso de gestión ambiental, diseño e implementación de las medidas. Finalmente, llegar al monitoreo y supervisión ambiental, que también muchas veces tiende a ser confundido, ¿no? Hay distintas maneras, es decir, un tema es supervisar el cumplimiento de las medidas, y el otro tema o el otro aspecto importante es monitorear la efectividad de esas medidas, ¿no? No se trata solo de Repsol limpia el mar, sino no sé, invierte una cantidad de recursos en esa limpieza, sino monitorear que realmente esa limpieza ha sido efectiva en términos de lo que venimos comentando, que digamos es una estrategia ambiental que requiere de una visión de largo plazo. Algunos de los instrumentos de gestión ambiental que forman parte del sector hidrocarburos, digamos, algunos de los tipos de instrumentos son los que les muestro a continuación. Los instrumentos preventivos, que quizás es el más conocido por todos y el de mayor envergadura, es el de la evaluación. Me refiero a instrumentos para proyectos, ¿no? de hidrocarburos. Es el de un instrumento de planificación, que es la evaluación de impacto ambiental. Luego podemos nombrar otros instrumentos de control, como son los estándares de calidad ambiental, y finalmente los instrumentos de corrección, que pueden incluir planes de adecuación, de remediación o planes de rehabilitación. Estos, digamos, son instrumentos que forman parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Ahora, en la actualidad existe una tendencia importante al posicionamiento de los instrumentos voluntarios de gestión ambiental que no necesariamente responden a una obligación establecida por la normativa nacional o por el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, sino que son instrumentos voluntarios, ¿no? Entre ellos podríamos mencionar los sistemas de gestión ambiental y los reportes de sostenibilidad. He visto un aumento importante en la publicación de reportes de sostenibilidad por parte de las empresas de hidrocarburos y en general, por las empresas, por los corporativos en general, pero es un instrumento también valioso, sobre todo en términos de transparencia. ¿Por qué? Porque digamos que, a mi juicio, una diferencia fundamental entre los instrumentos de gestión obligatorios y los instrumentos de gestión voluntarios es que los instrumentos de gestión obligatorios, por lo general, tienen una audiencia interna. Los procesos de comunicación van dirigidos principalmente a los colaboradores que forman parte de la empresa, ¿no? Y evidentemente las respuestas que deben dar a la autoridad. Pero no hay digamos, la gestión ambiental, que es una gestión, digamos, pasada, ¿no? Aunque todavía tenemos muchos aspectos que mejorar, que vamos a conversar ahora más adelante, pero la diferencia es esa. En el caso particular de los instrumentos voluntarios, vemos que tienen una audiencia externa, ¿no? Seguramente porque persiguen otros objetivos adicionales al cumplimiento de la regulación, que evidentemente tiene que ver con procesos de posicionamiento de la marca o de la empresa.
pero que ayuda a que se pueda conocer el desempeño ambiental de estas organizaciones. A nivel de instrumentos de gestión ambiental, particularmente o vinculados a los casos de derrames de hidrocarburos, ya les he mencionado los que forman parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, como es el caso de los estudios de impacto ambiental o la gestión de sitios contaminados y planes de remediación, que por cierto, este instrumento del Ministerio del Ambiente, publicado en 2017, es un instrumento, digamos, que tiene un enfoque principalmente para suelos, pero que tiene algunos temas que se pueden aplicar, ¿no?, a cualquier tipo de ecosistema, incluyendo los ecosistemas marinos, que son justamente los que debemos considerar para el plan de acción de Repsol. Luego tenemos otros como los planes de manejo de residuos. Este es importante, ¿no?, porque hemos visto numerosas convocatorias y hacer uso de diferentes materiales para la limpieza de las playas y quizás no hemos pensado en qué vamos a hacer con esos residuos, ¿no? Esos residuos contaminados requieren un manejo, un tratamiento y una disposición final particular. La ley de residuos sólidos establece lo pueden ubicar en sus anexos. Estas citas que estoy haciendo, luego les muestro la bibliografía y ahí tienen los enlaces para que puedan acceder a ellas, ¿no? Están disponibles en internet. Pero si ustedes revisan el anexo de la ley del manejo de residuos, ven que hay una categoría para los residuos contaminados con petróleo, justamente. Y luego hay empresas autorizadas para el manejo de ese tipo de residuos, ¿no? Bien, además de estos, digamos, instrumentos que forman parte del Ministerio del Ambiente, tenemos otros que forman parte del Ministerio de Energía y Minas, y en los cuales también hay una importante participación del organismo supervisor de inversión de energía y minas, como es el caso de estos instrumentos muy recientes, ¿no? El caso, por ejemplo, de la actualización de los estudios de riesgos y planes de contingencia y los planes de rehabilitación, que este es particularmente importante porque establece que si la empresa no logra resolver el problema, ¿no? Digamos, si se mantiene el inconveniente ambiental luego de los procesos de limpieza y remediación, se debe exigir el establecimiento de un plan de rehabilitación. Para finalizar con esta lámina, quiero también mencionar evidentemente los instrumentos de gestión voluntarios, como es el caso de los sistemas de gestión ambiental y los reportes de sostenibilidad, que se basan en un estándar internacional en un estándar internacional que, si ustedes revisan la norma 306, habla sobre digamos, que las empresas que reporten, que hagan este tipo de informes, deben reportar los derrames que se hayan generado durante las operaciones. Ahora, yo quiero concentrarme en dos instrumentos que incluyen el plan de contingencia, que digamos, el plan de contingencia ha sido uno de los elementos de gestión más controversiales en este tema de Repsol, ¿no? Todos hemos estado atentos y recibiendo distintos tipos de información sobre el uso y aplicación de los planes de contingencia, planes de emergencia. Hay dos instrumentos, uno obligatorio, como es el caso de los estudios de impacto ambiental, que establece que todo estudio de impacto ambiental debe incluir un plan de contingencia. Vamos a ver en qué punto exacto de este instrumento, usado por todas las empresas del sector hidrocarburo, debe estar ubicado este plan de contingencia. Y el segundo, un instrumento voluntario, también muy conocido, que es el sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO, que establece la necesidad de que todo sistema de gestión incluya también un plan de emergencia. O se realiza un plan de contingencia, lo primero que se debe hacer para llegar al plan es un análisis de riesgo.
y es inevitable pensar, o es muy poco probable, de hecho prácticamente imposible, que en un análisis de riesgo no se piense en derrame de petróleo cuando el análisis lo está haciendo una industria petrolera, ¿no? Entonces vamos a referirnos principalmente a estos dos instrumentos. En el caso de, en el caso de, de la evaluación de impacto ambiental, que es un instrumento de carácter predictivo, esto es importante porque nos permite anticiparnos ante los problemas. Básicamente es un estudio que simula la condición de una situación actual que ha sido caracterizada ambientalmente desde el punto de vista físico, natural, biológico y socioeconómico, y simular las actividades de un proyecto de hidrocarburos a partir de la descripción que se tenga de ese proyecto. Pero esto debe ocurrir en una etapa del proyecto. Ocurre justamente luego de la ingeniería. Bueno, quizás voy a usar términos, no sé si hay ingenieros en la sala, pero igual, ¿no? Luego de la ingeniería conceptual, que es básicamente la idea del proyecto, pasamos a la ingeniería básica, que se incluye información sobre ubicación y algunas características particulares del proyecto, y luego se llega a lo que se denomina ingeniería de detalle, que ya es básicamente el proyecto que se debe ejecutar. El estudio de impacto ambiental ocurre entre la ingeniería conceptual y la ingeniería de detalle. La idea es que se cuente con información suficiente que permita primero identificar los impactos y establecer las medidas que puedan ser incorporadas en la ingeniería de detalle. Pero el tema aquí importante es que esto ocurre antes de cualquier problema, porque también he visto en las redes el uso de que ha pasado con la evaluación de impacto. Lo que corresponde en este caso es una evaluación, sí, puede usarse el término impacto, aunque yo preferiría usar el término consecuencias, ¿no? Porque los impactos siempre los hemos usado en gestión ambiental para referirnos a temas de potenciales. Entonces, en este caso ya ocurrió un derrame, lo que debemos es evaluar las consecuencias de un pasivo ambiental o de las consecuencias ambientales que ha generado el derrame. Ahora, la importancia del estudio de impacto ambiental radica en que todos estos problemas debieron ser anticipados en un estudio. Todo, ¿no? Terremotos, tsunamis, movimientos de lo que ustedes se imaginen, ¿no? Para hacer un estudio de estas características para un proyecto de hidrocarburos, tenemos que hacer un análisis de todas las posibilidades para estar preparados para cuando esto ocurra. Este tipo de instrumentos no son instrumentos que aparecen luego de las eventualidades, como los instrumentos correctivos o los instrumentos de, este, básicamente, sí, los instrumentos de control, pero básicamente los instrumentos correctivos, sino que son instrumentos que están ahí preparados para que cuando ocurra un evento se apliquen, ¿no? Entonces, cuesta entender cómo se demoró tanto la aplicación de los instrumentos o de los planes de contingencia. Pero para seguir con la secuencia y no, digamos, perder la atención de ustedes, este tipo de estudios que, como les mencionaba, nos permite a partir de las características de un proyecto y la caracterización ambiental de un área, y aquí lo del área es otro tema importante. Les hemos mencionado, por ejemplo, cuando les hablaba al inicio del enfoque espacial, es importante que un estudio de impacto ambiental pueda determinar un área de influencia que considere esos aspectos. Los estudios de impacto ambiental deben tener, de hecho, tres áreas de influencia. El área de influencia físico-natural, que piense, por ejemplo, si ocurre un derrame en este punto de recepción del buque, en el cual la tubería por alguna eventualidad se derrama, ¿cuál sería el área de afectación de ese derrame? Y se determina, ¿no? Se determina, es un análisis predictivo. Y entonces no es que cuando ocurre el derrame, entonces no entendemos por qué el derrame se va en esa dirección, no entendemos qué pasó aquí, sino que ya todo eso evidentemente está preparado. Entonces, luego de esta evaluación, cuando llegamos a los impactos ambientales por lo general incluyen modelos cuantitativos que nos permiten hacer valoraciones. Aquí quiero hacer una un breve comentario de una publicación
que realicé, esta fue en el 2019, también está disponible en internet, diseñé una función de transformación para valorar impactos ambientales, para ser usados en los estudios de impacto ambiental. Ahora, más allá de los detalles de esta investigación, lo que quiero mostrarles es que la valoración de los impactos ambientales, particularmente en este caso era para diversidad de especies, es distinta de acuerdo a la comunidad biótica, de acuerdo al ecosistema, ¿no? Y eso de alguna manera es importante tenerlo en cuenta porque a la hora de establecer medidas también debe ser necesario sectorizar por dentro de esa área que hemos considerado como área de influencia, sectorizar porque no todos los ecosistemas tienen la misma sensibilidad. Ahora, finalmente, después que hemos identificado, evaluado y valorado los impactos ambientales, en un estudio de impacto ambiental corresponde establecer la estrategia de manejo ambiental que incluye las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación. Estas medidas, y además de estas medidas, evidentemente debe estar incluido un plan de contingencia que surja de un análisis de riesgos, ¿no? De un análisis exhaustivo de los riesgos y eventualidades que se pueden generar en el proyecto. De este plan de contingencia vamos a hablar a continuación. Un plan de contingencia en el que, o básicamente un estudio de impacto ambiental en el que participé, justamente era un estudio para un proyecto de una planta desalinizadora de una refinería. Ahí elaboramos un plan de contingencia para ese estudio de impacto ambiental y les muestro solo la parte de los lineamientos generales, porque a partir de un análisis de riesgos, fíjense el contenido, se analizan los riesgos y luego de los riesgos se establecen los planes específicos, porque no puede ser un mismo plan de contingencia para todos los riesgos, ¿no? Hay un plan de contingencia para casos de desastres naturales, un plan de contingencia para casos de incendios, un plan de contingencia para casos de derrames, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque muchas veces se habla de que cuál es el instrumento que obliga a una empresa a contar con un plan de contingencia. Bueno, evidentemente el estudio de impacto ambiental desde el punto de vista del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Luego, el Ministerio de Energía y Minas puede establecer otras pautas para planes de contingencia en términos de también de actividades propias de sus funciones, ¿no? Y de seguridad. Y los instrumentos voluntarios, como vamos a ver más adelante, también lo incluyen. Finalmente, se habla mucho de responsabilidades. Evidentemente, el responsable de un derrame es el promotor. Aquí no hay que discutir mucho ese tema. Si es Repsol, si es la organización que haya generado el derrame, es el promotor, el responsable. Ahora, sí existen otras, digamos, corresponsabilidades, podríamos hablar, ¿no? Pero recuerden que en un estudio de impacto ambiental y en cualquier, digamos, aplicación de instrumento de gestión ambiental, participan diversos actores. Yo lo voy a resumir, perdón, en 3 actores. El primero de ellos es el promotor del proyecto. En este caso es Repsol, por ejemplo, o puede ser cualquier empresa cuando que va a desarrollar un proyecto. Es el promotor, ¿no? El responsable de desarrollar y de entregar ese estudio a la autoridad. Pero también es el responsable a través seguramente de otros aliados y de otras contratistas de entregar las actividades que va a desarrollar el proyecto al consultor. El consultor generalmente es un equipo especializado, un equipo de profesionales que puede incluir ingenieros de diferentes áreas, biólogos, profesionales de economía y gestión ambiental, etcétera, un equipo multidisciplinario que es el que desarrolla el estudio. Y finalmente ese estudio es evaluado por una autoridad, que en este caso es la autoridad ambiental encargada de ofrecer, de evaluar y luego de generar los certificados correspondientes.
Cambiando entonces de este instrumento de carácter obligatorio que les he mencionado, que son los estudios de impacto ambiental, quiero mencionarles ahora un instrumento voluntario que también es muy importante dentro de la empresa privada y particularmente las empresas del sector hidrocarburo lo aplican, este, lo aplican con cierta frecuencia, ¿no? Me parece que hay un micrófono habilitado, no sé si es alguien que quiere intervenir. Bien, ya no, me estoy acercando al tiempo, así que voy a acelerar un poquito, pero este punto es importante también porque se consultaba mucho en las redes y en los medios de comunicación, este, eh, dónde debe o quién obliga a la empresa a contar con un instrumento de este tipo, un plan de contingencia. Hemos hablado ya de la importancia o la obligación que tiene este, la empresa de generar un plan de contingencia en la estrategia ambiental de los estudios de impacto ambiental, pero también los instrumentos voluntarios, como son los sistemas de gestión ambiental basados, en este caso, por el estándar ISO 14001. En el punto 8.2 de la norma, justamente menciona que estos sistemas deben contar con la preparación y respuesta ante emergencias. Y este tipo de sistemas tienen cuatro fases, ¿no? La primera de ellas es el diagnóstico, en el cual se hace un levantamiento de aspectos e impactos ambientales que debe incluir los riesgos asociados al proyecto o a la actividad que se esté evaluando. Luego, en el diseño del sistema se debe incluir un proceso vinculado a esos riesgos que permita tener programas, subprogramas, procedimientos instructivos que permitan atender casos de emergencia que hayan sido diagnosticados en la primera fase. Finalmente, en la implantación no es solo la aplicación del plan de contingencia, porque eso es otro tema que también tiende a confundir. No es solo que Repsol tenga un plan de contingencia o no lo tenga, es que si lo tiene y no ha ocurrido la eventualidad, igual lo debe poner en práctica, ¿no? Los sistemas de gestión ambiental obligan, y es un indicador que es solicitado en procesos de auditoría, a que la empresa rinda cuentas sobre la aplicación, la simulación de los planes de contingencia, la capacitación del personal que forma parte del plan de contingencia. Debe entonces, se debe mostrar una evidencia de que se han hecho simulaciones, de que se han hecho capacitaciones, etc. El otro tema que les quería mencionar, ¿no? Y que les comenté al principio de esta presentación, cuando les presentaba el contenido, eran las medidas que se deben aplicar ante los derrames, las medidas generales, ¿no? Porque no tenemos tiempo para detalles. Pero hemos visto, no sé si a ustedes les ha pasado, que han podido percibir en los medios de comunicación cómo se habla de forma o de manera indistinta de estas medidas, ¿no? Contención, se están haciendo trabajos de remediación, se están haciendo trabajos de restauración, se están haciendo trabajos de limpieza. Pues bueno, a mi juicio, en esta fase o hasta este momento solo se han logrado activar mecanismos de contención y limpieza. Medidas de contención y limpieza que son las primeras fases, ¿no? La primera fase es la contención, que es el establecimiento de barreras, ¿no? Que a mi juicio, si los estudios previos de gestión tuvieran información del comportamiento, por ejemplo, de la hidrodinámica del movimiento de las corrientes y de algunos otros elementos, estas barreras podrían funcionar con anticipación, ¿no? Y no luego que llega el hidrocarburo hasta cierto espacio. Pero se han aplicado, sí se han aplicado, y que hay que reconocer que esta primera fase se ha aplicado. Luego, el tema de la limpieza también se ha hecho. Ahora, aquí las alternativas que se han propuesto para la limpieza, algunas, digamos, no han sido tan efectivas,
Recuerden que estos procesos también requieren de especialistas, ¿no? No solo se trata de voluntad. Para ir, incluso dentro de los especialistas, yo he visto cómo convocan a gente y a personas a que vayan a limpiar crudo y a rescatar animales, este, cuando incluso hay biólogos, veterinarios que no tienen las competencias para el manejo de fauna silvestre, ¿no? Entonces, este, mucho menos otras profesiones o otras personas que con muy buena voluntad quieren ayudar, y eso es, digamos, muy respetable, pero, digamos, esto debe tener una planificación. Esa planificación debería formar parte del plan de contingencia. Entonces, quizás la técnica más usada es la de los skimmers, que es una tecnología que permite recolectar el crudo, particularmente de la superficie, ¿no? Pero es la técnica más usada. Hay algunos que, de hecho, he estado revisando últimamente las tecnologías, pero bueno, lo importante es que sí, hay algunos skimmers que permite separar el agua del hidrocarburo, ¿no? Y eso facilita muchísimo los trabajos de limpieza. Ahora, los trabajos de remediación requieren más tiempo, y los trabajos de remediación particularmente requieren también de biotecnología, ¿no? Eh, mm, digamos que la remediación debe ser asistida. Una de las, digamos, técnicas más usadas es la bioremediación, pero también lleva un poco más de tiempo, ¿no? La recuperación del agua y del suelo, en este caso del litoral arenoso o el litoral rocoso que ha sido afectado con el derrame. Y finalmente ocurre la fase de restauración, que para llegar a restauración, la restauración, el término, el concepto, ustedes mismos lo pueden buscar, es devolverle la función y la dinámica al ecosistema previo a la perturbación. Bueno, para llegar a ese punto se requieren varios años. Entonces no es posible hablar de que en este momento se está aplicando ninguna medida de restauración. De hecho, lo que se necesita en este momento es un plan para atender la remediación y seguidamente, ¿no? Que este sería corto y mediano plazo, y un plan de restauración que sí sería a largo plazo. Como ejemplo, un plan de remediación que desarrollé para una empresa petrolera donde ocurrió un derrame. Este planito que ven acá, para no entrar mucho en detalles por razones de tiempo, es el área o el polígono de afectación del derrame, y lo que se hizo en esa oportunidad fue hacer un análisis de cada uno de los puntos, ¿no? Un análisis de laboratorio para conocer la magnitud del derrame y sectorizar, porque los tratamientos de remediación, que es lo que corresponde para el caso de Repsol en este momento, amerita que se sectorice. Sobre todo, incluso este proyecto que les estoy mostrando es mucho más chico que el proyecto que necesita Repsol en este momento, un proyecto mucho más amplio. Este caso era además en suelo y además confinado, aunque sí, fíjense que estábamos en el litoral arenoso, era una playa también, pero se logró sectorizar. Es lo que se necesita hacer para el caso de Repsol, sectorizar y poder establecer tratamientos por sector. No podemos hablar de que se va a hacer bioremediación a todo el ecosistema porque es prácticamente imposible por el área y la diversidad mm, que tenemos en esa área, ¿no? No solo a nivel de ecosistemas marinos, sino también el ecosistema terrestre. Entonces, es necesario sectorizar y luego, a partir de los análisis, la sirena en este momento, luego del análisis o del diagnóstico que nos ofrezca información sobre la magnitud de la contaminación, esto evidentemente posterior de todo trabajo de limpieza, entonces se establece qué técnica es la más recomendada. En el campo de la bioremediación, una de las técnicas que puede ofrecer para el caso de Repsol en algunos puntos resultados, desde mi punto de vista, es la de bioestimulación,
que es básicamente una técnica en la cual se estimula el crecimiento poblacional de microorganismos que dan hidrocarburos. Esos microorganismos están presentes en este momento en el ambiente, están presentes con ventanilla y están degradando, y de hecho, como ustedes conocen de esto bastante, como una relación directa entre crecimiento y recursos. Igual pasa en la naturaleza. En la medida que hay más recursos, es decir, más alimento, los microorganismos que consumen hidrocarburos, ¿no? Esos organismos tienen más, evidentemente, crecen más rápido. Pero para la magnitud de los derrames de petróleo es necesario también estimularlos, ¿no? Y lo que se hace es que se usan diferentes nutrientes que permiten el crecimiento de esos microorganismos para que puedan hacer un trabajo más rápido. Eso evidentemente puede ser aplicado en ciertos puntos. De hecho, ya hay algunas propuestas que he escuchado este, este, en algunos medios, ¿no? Que han propuesto esta teoría o esta técnica, que sí, de hecho funciona. Yo también puedo, digamos, decir que sí funciona, la he aplicado. En este caso aplicamos, claro, era suelo y aplicamos bioestimulación, pero también generamos condiciones de aireación del suelo para que los microorganismos tuvieran más oxígeno y degradaran el hidrocarburo, funciona. Pero era un área mucho más reducida. Pero es fácil o es posible hacerlo en algunos litorales arenosos que observamos en el caso del derrame. Eso evidentemente hay que evaluarlo, pero para llegar a este nivel de decisión tenemos que tener un diagnóstico. Hasta el momento no hay información clara ni siquiera del tipo de hidrocarburo derramado. Entonces, ese punto es importante. Para finalizar, quiero comentar con ustedes este, algunas prioridades, y esta es la última, algunas prioridades sobre lo que se debe hacer en el caso de Repsol, ¿no? Un plan de acción, y en este plan de acción me gustaría también contar con la opinión y los comentarios que ustedes puedan hacer. Yo he traído solo algunas ideas básicas, seguramente ustedes que además tienen una visión mucho más amplia del problema o enriquecer este plan, quizás sea parte de una posición de la escuela, ¿no? Y usted como estudiante frente a esta situación que ha ocurrido eh, en Ventanilla, en el derrame de Repsol. Para llegar a un plan de acción, yo siempre hago esto, pregunto qué tenemos y pregunto qué nos falta. Y a partir de lo que nos falta es que diseño el plan de acción. En este caso, un plan que me gustaría que fuera compartido, ¿no? Entonces, ¿pero qué tenemos? Bueno, en términos muy generales, identificación de la fuente. Esto es importante, ¿no? Porque me dice que mi conexión es inestable, espero que estén escuchando. La identificación, ya con esto voy cerrando, de la fuente es importante porque muchas veces ocurre incluso en Amazonas que no sabemos exactamente dónde es la fuente. En este caso sabemos cuando hemos visto, a pesar de que ya sabemos cuál era la fuente, este, bueno, suponemos que eso no debería volver a ocurrir, ya se tiene identificada la fuente, luego hay una estimación de la cantidad, aunque hay distintas versiones, pero hay una estimación, ¿no? Luego hay una identificación del área, que esto puede variar con el tiempo, y sobre todo lo estamos considerando el enfoque espacial, no el catastrófico que hemos evaluado, que hace ese enfoque lo voy a considerar para este plan de acción porque, digamos, podría requerir un espacio de tiempo mucho más amplio que el que ponemos en este momento para actuar. Los avances en contención y limpieza, eso es algo que se ha hecho. Ahora, ¿qué nos falta? Falta una visión detallada de los efectos naturales, biológicos y socioeconómicos, ¿no? Hemos visto en esta presentación algunos de ellos. Sin embargo, hay que, digamos, evaluar el impacto de este derrame, por ejemplo, sobre los pescadores, sobre el turismo, sobre las comunidades cercanas,
En fin, hay una serie de elementos que debe convocar a muchísimos profesionales que eh, puedan evaluar con cierto detalle lo que ha ocurrido. Eh, Luego hay que también establecer planes de remediación, ¿no? Planes de remediación, yo esperaría o recomendaría que estos planes de remediación sean sectorizados, porque va a depender de las características del área y de la magnitud de la contaminación. Y luego los planes de restauración. Fíjense que justamente estaba leyendo que hay un artículo exacto del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, que establece que en caso de que se presenten alteraciones en el ecosistema, la autoridad solicita, es decir, en caso de que persistan, perdón, las alteraciones en el ecosistema, la autoridad debe solicitar el plan de rehabilitación. Y durante la evaluación del plan de rehabilitación se aplica el mecanismo de participación ciudadana, es decir, que debería ser un plan público y que todos tengamos acceso. Y este plan de restauración evidentemente es un plan de largo plazo, ¿no? Pero que debe ser diseñado de manera inmediata para comenzar los trabajos. Y finalmente, los planes de seguimiento y monitoreo. Un proyecto de restauración puede llevar 2 años, ¿no? Eso, como les digo, va a depender del diagnóstico, pero puede llevar 2 años. Un plan de seguimiento y monitoreo para lo que ha ocurrido puede ser de muchos más años, ¿no? El seguimiento debe ser, en muchos casos, permanente para garantizar que los estándares de calidad de agua y de calidad del suelo se mantengan dentro de lo establecido, que no generen peligro ni para el ambiente ni para las personas. Y finalmente, algo que a mí me parece crucial en este momento, aprovechar la oportunidad para diseñar un instrumento de respuesta rápida. Un instrumento que incluya distintos sectores, ¿no? No solo una respuesta inmediata para atender el derrame, sino para atender a las personas que han sido afectadas, para atender a los pescadores. Evidentemente no puede ser tan específico el instrumento, pero sí que establezca medidas para la atención de las comunidades que han sido afectadas, ¿no? Finalmente, con esto que nos falta, podríamos diseñar un plan de acción que debe incluir alguna de las actividades que les he mencionado, un cronograma que debe ser un cronograma no de corto plazo, sino un cronograma de largo plazo. Lo que hemos visto últimamente es Repsol tiene 5 días para limpiar la playa. Eso está muy bien, es una respuesta inmediata, pero se requiere un poco de visión de largo plazo porque este problema no se atiende en 5 días, ¿no? Esto es un problema que requiere años. Entonces es necesario ya construir ese cronograma. Los responsables, yo diría, más allá de la responsabilidad legal que tiene la empresa, eso no, eso hay que trabajarlo, ¿no? Ese tema. Pero más allá de ese punto, que es sumamente importante, pero además de eso, es necesario que se convoquen a distintos sectores, ¿no? No solo de las instituciones del Estado, sino también las universidades, los institutos de investigación, todos los aportes que se puedan hacer para construir este plan. Y finalmente, los costos asociados, y quizás sería oportuno aprovechar las fuentes de financiamiento que se están generando en este momento. He visto ya particularmente el caso de Profonampe, que ha levantado una importante cantidad de recursos que se pueden invertir en o parte de esos recursos, ¿no? No estoy diciendo todo, pero parte de esos recursos en diseñar un plan multisectorial que nos ayude a atender el problema no de hoy, sino de largo plazo y que de alguna manera incluso nos permita estar mejor preparados para una eventualidad de, de este tipo en el futuro. Bien, entonces ya con esto finalizo. Me gustaría escuchar si hay alguna consulta, si hay alguna propuesta, si hay alguna idea que deba ser considerada en este posible plan de acción. Como les he mencionado, la mayoría de las referencias están disponibles en Internet, entonces no creo que sea necesario
este, mostrárselas. Y pues bueno, muchas gracias. Hoy, en este espacio que nos queda, podemos seguir conversando, pero cualquier pregunta adicional, cualquier consulta, saben que se pueden comunicar conmigo a través de estos medios. Muchas gracias y los escucho. Muchas gracias, Daniel. Bueno, entonces iniciamos la ronda de preguntas o comentarios. Pueden enviarnos sus comentarios o preguntas al chat o pueden levantarnos la mano para que puedan encender sus micrófonos y poder comentarnos, preguntarnos algo. A ver, de momento Christopher nos ha escrito al chat. Nos dice, buenas noches, profesor. ¿Podría mencionar su postura referente a las ventajas tributarias que puede acceder Rexol tras su plan de contingencia? A ver, lo voy a copiar porque me escribió el chat privado y no lo vamos a poder ver todos. Sí, Christopher, gracias por la consulta. En efecto, ¿no? Hay algunas posibilidades de que incluso frente a esta situación, Repsol tenga algunos beneficios a nivel tributarios. El financiamiento ambiental, por lo general, o los programas de responsabilidad ambiental, algunas empresas las usan para, de alguna manera, reducir sus impuestos. Sin embargo, en este caso, me parece que por la magnitud de el impacto, la gravedad del impacto y además por las sanciones que ha establecido el OEFA en términos de monetarios, eh, no creo que esos tributos que son, digamos, reducidos por parte de Repsol tengan algún beneficio, ¿no? Sin duda, a ellos les va a tocar no solo desde el punto de vista económico atender su responsabilidad, sino también desde el punto de vista legal, ya pues de alguna manera, fíjense, les voy a compartir, no sé si he dejado de compartir, pero aquí rápidamente, si todavía estoy compartiendo, me avisan, creo que... No, dejó de Ah, compartir. brevemente les voy a mostrar algo, ¿no? Que responde mejor a ese tema, porque también hay que sustentarlo. Un momento. Claro, yo en este momento, fíjense que soy partidario de que si bien es importante las medidas administrativas a nivel judicial y de posibles sanciones, este, incluso ya se ha hablado de que pueden paralizar las actividades de Repsol. Eso, de alguna manera, considero que puede ser viable y en algunos casos, y pienso que también puede ser un ejemplo para futuros acontecimientos de este tipo. Sin embargo, en este momento creo que la prioridad es atender el tema ambiental, ¿no? Que está ocurriendo y que no se va a detener más por... Claro, son procesos paralelos, ¿no? Pero la prioridad debe estar en estos casos de atender el problema. Fíjense, algunas responsabilidades administrativas. En el caso para llegar a un dictamen final se necesitan varios informes técnicos, ¿no? El primero de ellos es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que debe de alguna manera determinar cuáles han sido las afectaciones que ocurrieron en áreas naturales protegidas. Luego, la Dirección General de Capitanías también debe ofrecer un informe sobre la afectación en los cuerpos de agua. SERFOR nos debe elaborar un documento que establezca las afectaciones sobre la flora, fauna y ecosistema. El OEFA, si no se aplican las medidas que ya se han establecido, que son básicamente de contingencia y de la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental, debe también reportarlo y finalmente produce, ¿no? La afectación de los recursos hidrobiológicos, en este caso particularmente del sector pesquero, deben ser también reportados. Todo eso debe ser considerado a la hora de establecer una sanción, ¿no? No solo económica, sino penal, ¿no? Para Repsol.
Ahora, mi percepción es que evidentemente no estaría de acuerdo con que esto beneficiara de alguna manera el pago de impuestos de Repsol, pero no me preocupa en el sentido de que el problema que tienen en este momento es que las sanciones son muy superiores a los posibles impuestos que puedan deducirse de sus actividades. Genial, muchas gracias, Daniel. Angélica nos escribe lo siguiente. Sabemos que varios profesionales enfocados en el área biológica y veterinaria han ido a apoyar a la zona, pero no se han convocado expertos en el área económica ni de gestión para valorizar los daños económicos de las familias y pescadores. ¿Cómo plantear un plan de contingencia multisectorial para casos como este? Muy pertinente la pregunta de Angélica y le agradezco. Yo creo que más que pregunta es directamente un aporte a lo que sería un plan de acción. Evidentemente es necesario que un plan de acción multisectorial convoque a distintas disciplinas, ¿no? Los economistas, el rol de un economista para poder no solo evaluar la dimensión del problema a nivel económico en temas de producción de, de alimentos, sino también de turismo, de las actividades comerciales que se puedan generar o que hayan sido afectadas por el derrame, deben ser consideradas en cualquier plan de acción. Por eso mencionaba la importancia que tiene que este plan sea amplio, que sea un plan multisectorial y multidisciplinario. Genial, gracias, Daniel. La siguiente pregunta es, en el año 2013 ocurrió un derrame en La Pampilla donde 2 kilómetros de mar se vieron afectados, pero Repsol catalogó el derrame como controlado, que en términos ambientales quiere decir que es un derrame de poca magnitud y que está siendo tratado y que eran solo 6 barriles derramados, y no los 196 que comprobó el OIFA y los guardacostas. Con este nuevo derrame ocurrió lo mismo, ya que se dijo que el derrame solo habría abarcado 2,5 metros cuadrados, cuando había sido 3 kilómetros de extensión. ¿Por qué con los antecedentes que tiene Repsol respecto a derrames y su manejo no transparente, no existe una fiscalización más aguda? La multa se dio en el año 2013. Fue por no controlar o mitigar eficientemente el impacto negativo generado por en el mar y presentar información inexacta en el informe final del incidente. Se debe hacer una investigación ya que las multas que recibe por sus errores en operaciones son solo la punta del iceberg, lo que demuestra que no hay una adecuada gestión ni reacción en cuanto a los derrames. Así es. Muy buena consulta. Que antes de responder a esta pregunta, quisiera completar la respuesta anterior. Recuerden que cuando se aplica gestión ambiental y hacemos evaluación de efectos, tenemos que considerar esta metodología del encadenamiento de efectos, ¿no? Todo impacto que ocurra digamos, en componente físico-natural y que sin duda va a tener repercusión a nivel biológico, también tiene repercusión en el componente socioeconómico. Es una cadena de efectos porque la contaminación del agua afecta a las especies que habitan en ese lugar y finalmente afecta la productividad en términos de una actividad económica que se desarrolla en ese lugar. Ahora, con relación al tema de la transparencia de Repsol, que me parece muy importante destacar que, fíjense, en gestión ambiental hay un elemento que es fundamental. Si alguno de ustedes decide desarrollarse profesionalmente en el área de gestión ambiental, hay una competencia que es particularmente importante, que es la de liderazgo. El liderazgo es una responsabilidad que, digamos, amerita que los responsables de gestión ambiental de un área sean lo suficientemente capaces para responsabilizarse por sus acciones y tomar acción inmediata, no buscar culpables, ¿no? Y eso, digamos, ha sido una de las fallas desde mi punto de vista en el manejo gerencial que le ha dado Repsol a este caso.
Primero a nivel de liderazgo en términos de gestión ambiental y luego de comunicación. La comunicación debe ser transparente y además como les he mencionado, en la gestión ambiental actual, la audiencia externa es tan importante como la audiencia interna. Entonces, sin duda, yo coincido con ese comentario de, digamos, los errores que ha cometido Repsol en esos términos. ¿Cuánto petróleo se derramó? Sin duda, allí hablábamos de que al inicio Repsol reportó 0.16 barriles. Luego, el 18 de enero, llegamos a 6.000 barriles y en la actualidad, bueno, en la actualidad el último dato que revisé es 27 de enero, son 11.900 barriles, ¿no? Repsol sigue con otra cifra, pero bueno, más cercana a lo que había reportado al inicio. Y lo peor del caso es que el 25 de enero se generó un segundo derrame de 8 barriles, no fue mucho en términos de la amplitud de esto, pero sí, sí, ahí coincido con el comentario de la importancia de la transparencia. De hecho, ustedes revisan el reporte de sostenibilidad de Repsol del 2020 de Ventanilla y hablan de que cuentan con planes de contingencia. Quizás no lo pueden leer, ¿no? Porque está muy pequeño, pero si ustedes lo buscan, está en internet, el informe de sostenibilidad del 2020 de Repsol reporta que sí cuenta con un plan de contingencia. Entonces, lo que me hace pensar es que eh, no tienen el personal para poder aplicar sus instrumentos y además hay un tema gerencial importante de liderazgo y de comunicación que no está siendo aplicado como debería, ¿no? Yo siempre soy partidario de los instrumentos voluntarios porque son instrumentos que obedecen a que las empresas, sin necesidad de ser sancionadas, apliquen. Eso evidentemente amerita un cambio cultural en muchos casos a nivel de algunas empresas, pero brinda mejores frutos, ¿no? Porque finalmente no desarrollan sus medidas en función de evitar sanciones, sino porque ya existe un compromiso por parte de la empresa de no generar consecuencias ambientales. Pero sin duda, ¿no? Aquí Repsol tiene una responsabilidad importante de la cual tiene que hacerse cargo y yo creo que así como ha mencionado, no sé si fue, no recuerdo el nombre de la persona que comentó, pero en el 2013 ocurrió este derrame que fue controlado. Este segundo caso ya debe, digamos, dejar un precedente para que las acciones a nivel de sanción sean más eficientes y sobre todo a nivel de supervisión. Gracias. Tenemos la siguiente pregunta de Alejandra Velarde, quien nos dice: muchas gracias por su presentación, profesor, muy clara e informativa, aún más en esta situación crítica en la que estamos. Mi pregunta va por lo que mencionaba al inicio, sobre la importancia de saber la calidad, tipo de petróleo derramado para determinar un método adecuado de accionar. En este caso, ¿se tiene esa información? Muchas gracias por la consulta. Esa información no está disponible, ¿no? Por lo menos públicamente, y sin duda es necesario. Sí me ha llamado mucho la atención que ya han pasado, digamos, varios días del derrame y esa información que es fundamental, ¿no? No se conozca. Es como que alguien ha cometido un delito y no se conozca el arma con el cual se ha realizado el delito, ¿no? Ha ocurrido un derrame de petróleo y no sepamos cuál es el tipo de petróleo. Eso es necesario saberlo, pero más allá del tema crítico que sin duda es importante, como menciona la pregunta, esa información es necesaria para poder desarrollar los planes de remediación, ¿no? En función de las características del crudo y de la contaminación. Luego, además de las características del crudo, ya toca hacer también
una evaluación de detalle de la contaminación del agua y del suelo, es decir, tomar muestras de agua y suelo para hacer un análisis de laboratorio que nos permita saber en qué grado de contaminación se encuentra para poder establecer la medida que corresponda, ¿no? Pero en términos generales, seguro la medida que en este momento ya por la magnitud y el área afectada debería ser la de bioestimulación. Bueno, la siguiente pregunta viene de Gladys Patricia. Buenas tardes, profesor. En el caso del plan de contingencia, este incluye los contratos con los proveedores de las máquinas de limpieza y el personal sanitario en caso de un posible derrame. ¿Por qué en el caso de la Pampilla, los primeros días de limpieza los realizaron los mismos trabajadores de Rexol sin una maquinaria adecuada? Muy buena pregunta de Gladys, muchas gracias. Fíjense, es interesante, ¿no? Los planes de contingencia, por lo general, deben contar con personal propio de la empresa. Sobre todo en el sector hidrocarburos y en el sector minero, estas grandes empresas deben contar con sus propias brigadas para atender emergencias. Sí, a mí también me ha generado cierta impresión el hecho de que Repsol haya tenido que contratar, ¿no? Pero además de eso, sin la maquinaria correspondiente, es verdad, ¿no? En el caso de la limpieza hemos visto una limpieza manual sin el uso de tecnología, particularmente los skimmers, que son prácticamente equipos que tienen todas las empresas de petróleo. Entonces, allí sin duda ha fallado el plan de contingencia y por eso acudo al plan de, ay, lo topé aquí con esto, al plan de acción, ¿no?, que estamos proponiendo. Yo pensaría en la necesidad de que este instrumento de respuesta rápida establezca las pautas, pero también los equipos que debe contar el promotor, en este caso el responsable de la empresa, para atender un caso de derrame. En tal sentido, sí consideraría la respuesta de Gladys como una propuesta, ¿no? Otro tema importante, hemos visto no solo que se ha usado maquinaria o no se ha usado maquinaria durante los primeros días de limpieza, sino que también se ha convocado a voluntarios a trabajar sin la debida preparación y sin los debidos equipos de protección personal. Hemos visto también, porque incluso los equipos de protección personal que resulten contaminados con el crudo son considerados residuos peligrosos que deben ser manejados por una empresa que tenga la autorización del MINAM para realizar la disposición final. Así que yo todas estas preguntas que ustedes han hecho las estoy convirtiendo en propuestas, ¿no? En propuestas que deben estar incluidas en un posible plan de acción. La siguiente pregunta es de Angélica Toledo y nos dice, con respecto a los pescadores y su indemnización, al ser más de 1.500 pescadores artesanales afectados por el derrame, la economía del lugar está en peligro. El bono que se otorgará para las familias afectadas es de 1.000 soles, pero eso no es suficiente para las pérdidas que tendrán y ya tienen por la falta de actividades en el lugar. El MINAN no ha mostrado cuál es su plan de contingencia, el plan de contingencia que tiene Rexol ante esta situación, ya que es una actividad de alto riesgo en una zona sensible. ¿Qué sucedería económicamente hablando si el daño afecta más tiempo de lo esperado? ¿Qué medidas tomará el Estado peruano y la empresa privada? Muy bien, muy buena pregunta de Angélica, que además nos permite reflexionar sobre un tema muy álgido. Recuerden que yo les he mencionado en este plan de acción para el caso de Repsol la posibilidad y la necesidad de diseñar un instrumento de respuesta rápida. Este instrumento de respuesta rápida no debe ser un plan de contingencia tradicional que busque solo contener un derrame, sino debe incluir información sobre cómo atender a las comunidades, cómo atender a los pescadores. Quizás les mencionaba, un instrumento de gestión no puede ser tan específico, ¿no? Pero seguramente podamos
se deba incluir dentro de este instrumento las acciones que se deban considerar para atender a las comunidades que han sido afectadas, ¿no? Y a las actividades económicas que han sido afectadas. Sin duda, el MINAN no ha mostrado cuál es el plan de contingencia, por eso acá, como algo que nos falta y que debe formar parte de un plan de acción de largo plazo, no solo para atender el caso de Ventanilla, el caso particular de Repsol, que se requiere una respuesta inmediata. Coincido en que este bono no es suficiente para compensar los daños económicos que van a sufrir estas familias, pero es que incluso es tan importante lo que les mencionaba del diagnóstico que no se ha hecho y que, digamos, requiere esta evaluación detallada de los efectos físico-naturales, biológicos y socioeconómicos. Dentro de esta evaluación detallada se debe estimar cuál es el efecto económico incluso por familia, por pescador, cuánto dinero va a perder un pescador y en función de eso saber cuál es el bono que se debe otorgar. Pero como la medida es improvisada, si 1.000 soles fue lo primero que se me ocurrió, pues pasan estas cosas que no sabemos si estos 1.000 soles a qué realmente están compensando, ¿no? Si esto, y hacer un análisis de la pérdida económica quizás es algo que no nos lleve mucho tiempo. Yo entiendo que en este momento hay que atender a las comunidades necesitadas, hay que aplicar medidas urgentes, pero eventualmente se tiene también que trabajar con un poco más de estructura, ¿no? Y luego, ya no para el caso de Repsol, sino para futuros eventos de este tipo, contar con un instrumento de respuesta rápida que permita que las instituciones ofrezcan medidas, implementen medidas que ya estén sistematizadas, ¿no? Que no sean producto del momento de atender, que no sean producto de la improvisación, sino que ya estén de alguna manera consideradas. Así que yo la propuesta de Angélica la tomaría como parte de los lineamientos del instrumento de respuesta rápida, en el cual toda emergencia requiere un análisis inmediato de pérdidas que permite estimar la compensación económica para las familias, para las personas que han sido afectadas. La siguiente y al parecer última pregunta es la de Piero Valles, quien nos dice, ¿cuáles cree que son las medidas que deben tomar o mejorar las autoridades estatales frente a esta clase de contaminación para evitar que el impacto se extienda y no esperar a que se busque un responsable para luego recién empezar con las medidas correctivas? Lo digo porque pareciera que el problema de contaminación pasa a segundo plano cuando primero se busca a quién sancionar, cuando el problema real es la velocidad con la que se agrava la contaminación, sobre la cual las autoridades debieron responder antes. Sí, sin duda, valoro mucho el comentario de Piero y coincido también con ese comentario. En ningún momento le quito importancia a la necesidad de establecer responsabilidades, de ubicar los responsables y de sancionarlos, pero en casos de emergencias hay prioridades y las prioridades deben ser atendidas. Sí, me parece que dentro de los instrumentos de gestión, ¿no? El plan de contingencia, a mi juicio, debe incluir para estos casos un análisis rápido del transporte del contaminante, del movimiento del contaminante, ¿no? En el caso de ecosistemas marinos hemos visto que depende de la hidrodinámica de las corrientes. En tal sentido, no soy especialista en este tema, pero conozco que hay distintos software que permiten simular la pluma de dispersión de un contaminante. En tal sentido, este, eh, el instrumento que resulte, por ejemplo, de esta propuesta de instrumento de respuesta rápida que incluye un plan de contingencia, debe incluir la aplicación de una evaluación rápida de la pluma de dispersión, una simulación que nos permita contener el derrame y no esperar a que el derrame avance para contenerlo, sino anticiparnos. Hemos visto cómo las barreras
se van estableciendo, se van ubicando luego que el derrame avanza, ¿no? Es posible contenerlo de manera mucho más rápida. Luego hemos visto también que, bueno, no, yo, como estamos en una, digamos, en un evento, es un conversatorio, no quería usar fuentes que no fueran oficiales, ¿no? Y rigurosas. Y he tratado de mantenerme en ese medio, pero como sabemos, esto es un tema que tiene tanta información que, bueno, en algunos casos amerita que usemos también las noticias. Entonces voy a hacer referencia a que el capitán del barco, el barco italiano, que además, eso es otro tema, ¿no? Aparentemente es un hidrocarburo de Brasil, por lo tanto yo tendería a pensar que es un hidrocarburo pesado. Pero es decir, que tiene mayor proporción de resinas y asfaltenos y por lo tanto es menos tóxico, pero es más persistente en el ambiente, es decir, no va a generar tanto daño, pero se va a mantener por más tiempo. Ahora, ¿qué decía este señor? El capitán del barco decía que Repsol puso unas barreras que no cubrían el área del derrame y que eso ocurrió días después de haber iniciado el derrame y de la notificación. Evidentemente, no quiero caer en creerle al capitán o creerle a Repsol. Regresaríamos a ese tema de responsabilidades que realmente pues hay, digamos, personas y profesionales con mayor, digamos, vinculados a este tema y que pueden ofrecer una mejor respuesta que yo en ese tema, ¿no? Pero lo que sí me parece curioso es cómo las barreras de contención no funcionaron, pero no funcionaron porque no se aplicaron en el momento oportuno. En todo caso, yo pienso que esto debería llevarnos a recomendar que un plan de contingencia que pueda estar incluido en un instrumento de respuesta rápida deba incluir o deba establecer la obligación de aplicar simulaciones rápidas del movimiento del contaminante, ¿no? Para poder anticiparnos al movimiento y que los contenedores sean realmente efectivos. Muchas gracias, Daniel. Creo que de momento todos han podido comentarnos, preguntarnos y creo que todos hemos quedado satisfechos con la ponencia de hoy. Esperamos que haya más espacios así para conversar y dialogar. Muchas gracias a todos y todas por su participación y los esperamos para nuevos eventos.